Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El salmista, desde su propia experiencia, nos relata, nos transmite estos atributos de Dios. Son los mismos atributos que nosotros los cristianos experimentamos a lo largo de nuestra vida sobre Dios, sobre este Padre tan bueno, sobre este Padre que para adoptarnos como hijos suyos ha sacrificado a su único Hijo, entregándolo a la muerte en la cruz. Dios, dice el Salmo, perdona todas tus culpas y al perdonándolas, cura tus enfermedades. Son las enfermedades del espíritu, que algunas veces también se somatizan, pero es a través del perdón como Dios nos va curando de tantos pecados que tenemos todos nosotros. Él, sigue el salmista, no está siempre acusando. Dios no acusa, ni guarda rencor. Fíjense qué bonito. Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. ¿Qué sería de nosotros
si Dios nos tratara como merecen nuestros pecados. Ni nos paga según nuestras culpas, sino, dice el salmista, así como se levanta el cielo sobre la tierra, así y cubre toda la tierra, el cielo cubre toda la tierra, la protege, así Dios levanta su bondad sobre sus fieles. La iglesia tiene también un cielo que la cuida y que la protege, y ese cielo es el amor de Dios, es la bondad de Dios nuestro Padre. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios, que es Dios mismo, que nos habla esta mañana, a través de su palabra, Dios se dirige en persona a cada uno de nosotros. Y esta palabra, este Dios único, nos invita hoy día, en primer lugar, a acogernos a su bondad, a acogernos a su perdón. Y para eso es necesario que primero nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Para el ser humano, para nosotros, los seres humanos, no es fácil reconocer nuestros errores. No es fácil reconocer cuando nos equivocamos, porque muchas veces el orgullo nos impide hacer estos actos de humildad, de reconocer, me he equivocado tomando esta decisión, me he equivocado tratando así a esta persona, me he equivocado haciendo esta elección. Nos equivocamos tantas veces, pero nos resulta difícil aceptarlo, porque somos orgullosos y porque en este mundo triunfa el que no se equivoca. Este mundo es un mundo muy competitivo, en la familia, en la sociedad, en el barrio, en el trabajo, en la política, en donde nos movamos. Es un mundo muy competitivo, donde no hay lugar para los pobres, donde no hay lugar para los que se equivocan, donde no hay lugar para los que yerran. Y desde pequeños vamos creando dentro de nosotros una especie de muro defensor que nos impide, repito, reconocer nuestros errores de lo más humanos y sencillos. Y ahí vienen muchas discordias en la familia, entre los esposos, con los cuñados, entre padres e hijos, en el trabajo. Muchas veces la causa de las discordias es simplemente porque no estamos dispuestos a aceptar que nos hemos equivocado. Pues esto mismo que sucede, que es una verdad históricamente demostrable, esto mismo sucede todavía en mayor medida cuando se trata de los pecados. Para nosotros los hombres no es fácil reconocer nuestros pecados, porque hay algo dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, que nos dice que si hemos pecado, tendremos que pagar por nuestras culpas. Y es muy difícil aceptar el pecado. Es muy difícil aceptar que yo por mis obras, que tú por las tuyas, merecemos el infierno. Es muy difícil aceptar que el cielo no depende de nuestras fuerzas. Repito, porque somos orgullosos. Es muy difícil para nosotros los hombres aceptarnos pecadores. Muchas veces, sobre todo las personas que vivimos habitualmente dentro de la iglesia, que participamos mucho en la vida de la iglesia, sí, decimos soy un pecador y hasta ahí llegamos, muchas veces de la boca para afuera. Pero si alguien, un hermano, nos dice tú eres un pecador, ahí sí que ya no lo aceptamos, ahí sí que ya nos defendemos. Es difícil reconocer nuestros pecados. ¿Y saben por qué es difícil? Porque en el fondo tantas veces dudamos de que Dios sea capaz de amarnos con pecados y todo.
que Dios sea capaz de amarnos eternamente con todo su ser, pese a nuestros pecados. Y tantas veces por eso, queridos hermanos y hermanas, y lo digo con mucha tristeza, tantas veces por eso nos alejamos del sacramento de la confesión. No somos capaces de ir al confesionario, ponernos de rodillas y confesar humildemente nuestros pecados. Y sin darnos cuenta, nos alejamos cada vez más de Dios y no podemos comulgar, o peor todavía, comulgamos en pecado. Peor, cometemos sacrilegio y nos alejamos más de Dios, y alejándonos de Dios nos alejamos de la felicidad y nos vamos envolviendo o dejando envolver en nuestro mundito muy pequeño, lleno de rencores, de envidias, de cosas feas, y dejamos de lado todo el reino que Dios nos ofrece y que comienza en este mundo. Pues bien, queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros reconocernos pecadores? ¿Cuándo es que brota de nuestro corazón gratuitamente, libremente, sin esfuerzo, esta conciencia de pecado? En la medida en que vamos conociendo más a Dios, en la medida en que vamos dedicando un poquito más a la oración, a leer la Biblia, a estar atentos en la misa. Dios va apareciendo ante nosotros en toda su bondad, en toda su misericordia. Ver a Jesucristo crucificado, queridos hermanos y hermanas, ver a Jesucristo crucificado nos hace presente cuánto nos ama Dios. Él, Jesús, ha querido tomar nuestro lugar en la muerte. Él ha derramado su sangre justamente para el perdón de nuestros pecados y ha querido clavarse en la cruz para tener siempre esos brazos abiertos, esperándonos, para recibirnos en ese corazón abierto, traspasado por una espada, traspasado por amor, siempre abierto, dispuesto a acogernos, como hemos escuchado en el Evangelio. Esta bonita parábola a través de la cual Jesús nos ha explicado esta mañana en qué consiste el reino de los cielos. Un señor debía mucho dinero al rey, 10.000 talentos, son millones, y no tenía con qué pagárselos. Este señor, esta persona, somos nosotros, que le debemos a Dios no 10.000 talentos, no millones, le debemos a Dios infinito, le debemos a Dios todo, nuestra vida, todo lo que somos y hacemos, nuestra existencia, y sobre todo le debemos a Dios nuestra redención. Y no tenemos cómo pagárselo. Y este Dios, en lugar de meternos presos, en lugar de condenarnos, en lugar de quitarnos la vida, en lugar de maldecirnos, Dios, como este hombre, nos perdona. Dios, como este rey, nos perdona. Esto es el reino de los cielos. Dios, a través de su palabra, hoy día, queridos hermanos y hermanas, nos quiere recordar esto. Ánimo, yo te amo. No te asustes, no tengas miedo de volver a mí. No tengas miedo de confesarte. No tengas miedo de recibir la absolución. Yo te perdono. ¿Por qué vives triste? ¿Por qué vives solo? ¿Por qué te excluyes de mi amor? No tengas miedo de volver a mí y de disfrutar las riquezas, las maravillas del reino, que, repito, empiezan en esta tierra. Qué bonito es vivir en gracia de Dios. Qué bonito es poder comulgar y experimentar esa vida divina dentro de nosotros. Es una cosa impresionante y tantas veces la pasamos por alto. Pues bien, el Señor hoy día viene a tendernos esta mano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús, Pedro le dice hasta 7 veces, un montón de veces, 7 veces.
que para los israelitas además 7 era el número perfecto. 7 significa todas. Y Jesús le dice, no, 7 no, hasta 70 veces 7, es decir, al infinito, al infinito. Al hermano se le perdona siempre, siempre se le perdona. Y ahí relata esta parábola. Podemos perdonar a nuestros hermanos porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Solamente podemos dejar de ser rencorosos si vivimos dentro del corazón de Jesús. Solamente podemos amar sin medida si experimentamos día a día en nuestra propia vida el amor sin medida de Dios hacia nosotros. Solamente podemos vivir para los demás, como ha dicho San Pablo en la carta a los Romanos, segunda lectura. Solo podemos vivir para Cristo, que significa vivir para los demás. Ahí está la felicidad del hombre. Solo podemos vivir así si experimentamos cada día que Cristo nos hace partícipes de su propia vida divina, nos hace partícipes de su victoria encima del pecado y de la muerte. Pues bien, queridos hermanos, rencor e ira son abominables, ha dicho el autor de la primera lectura, toma el libro del Eclesiástico. Rencor, ira, rencillas, venganza, etcétera, etcétera. Esto es abominable, esto es abominable. Esa es la propiedad del pecador, esa es la propiedad del hombre que vive amargado, acordándose siempre del daño que le han hecho, de dónde lo han estafado, del terreno que le han quitado, del insulto que le hicieron. Horrible, siempre rumiando. El rencor y la venganza nos amarga el espíritu, nos amarga el alma. Dios esta mañana nos invita a levantar los ojos a Cristo crucificado para que experimentando su amor y su perdón, también nosotros podamos ir y perdonar y experimentar así qué agradable es vivir en comunión con Dios y vivir en comunión con los hermanos. He ahí el cielo en la tierra. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.